Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo el Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Gracias por acompañarme en una emisión más en este día sábado 1 de mayo del año 2021. Yo espero que la estés pasando muy bien y bueno, gracias por acompañarme. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que traté la semana pasada, que es precisamente aquella situación en donde las personas tal vez cuando mueren, cuando fallecen, no se han dado cuenta de que ya no están en este mundo terrenal, que ya no pertenecen a este mundo de los vivos, sino que desafortunadamente han terminado, pues ha terminado ya su existencia en este mundo y que pues ya deben de marcharse, retirarse a otro plano existencial que nosotros lo conocemos como el cielo, el descanso eterno. Es muy difícil determinar, y esto te lo comentaba la semana pasada, saber esta situación. En primer lugar, no tenemos la certeza de si existe o no la vida eterna. Nosotros no sabemos si una vez que uno fallece en este mundo, puede continuar en otro mundo o en otra dimensión tal vez. A lo mejor es aquí mismo, en el planeta Tierra, pero en otra dimensión. Realmente no tenemos la certeza y no sabemos cómo es este mundo de los muertos, si es que existe o no. Esto creo que es importante mencionarlo porque es cuestión de fe. Todos estos temas de los fantasmas y la vida después de la muerte y todo este rollo, sinceramente, es cuestión de fe, es cuestión de creer o no. Y eso pues ya depende de ti. Si tú quieres creer que existe la vida después de la muerte, pues ya depende de ti si crees o no crees en esto. Ahora bien, desafortunadamente, pues no tenemos una evidencia que sea contundente, una evidencia científica, porque evidentemente habrá personas que te digan, y con toda razón, con justa razón, que te digan, oye, pero ¿qué evidencia, qué prueba tienes de que existe la vida después de la muerte? Realmente nosotros no tenemos una evidencia de que exista la vida después de la muerte y reitero en esto, es cuestión de fe. Es cuestión de cada persona si quiere creer o no que la vida existe después de la muerte. ¿Cómo es que nosotros, o cómo es que yo, por ejemplo, tengo la certeza de que la vida continúa? Te voy a platicar unas historias el día de hoy que seguramente harán que te pongas a reflexionar sobre esto profundamente. Yo en lo personal, si tú me preguntas, oye Juan, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Yo te diré sí, yo sí estoy convencido que existe la vida después de la muerte. Me podrías preguntar, ¿qué evidencias irrefutables tienes de que existe la vida después de la muerte? A lo cual yo te puedo contestar, mira, sinceramente, no existe una evidencia que sea irrefutable. ¿Qué podríamos nosotros considerar como una evidencia irrefutable? Pues evidentemente tener, no sé, algún análisis, algún estudio realizado por algún laboratorio, utilizando evidentemente sustancias químicas o algún experimento científico que demuestre, por ejemplo, que la vida existe después de la muerte. Pero no hay una sola evidencia científica, o al menos no una que pueda ser de manera contundente una prueba fehaciente de que la vida existe en otro plano existencial. A lo largo de la historia de los fantasmas, de la investigación sobrenatural en el mundo, se ha detectado la presencia de una sustancia que se le conoce como el ectoplasma. El ectoplasma, curiosamente, a partir del siglo XX o del siglo XXI, curiosamente no hay casos recientes donde se hable de la presencia del ectoplasma. Esto del ectoplasma seguramente tú lo llegaste a ver en la película de los cazafantasmas, que era una sustancia viscosa de color verde, y ese era el ectoplasma que, pues precisamente está ligado, o mejor dicho, dicen que los fantasmas están hechos de ectoplasma. Repito, me parece curioso cómo a partir del siglo XX, del siglo XXI, no hay casos de fantasmas donde se hable de la presencia del ectoplasma. Ahora bien, ese ectoplasma
Hay casos de 1900 para atrás, o tal vez de 1930, tal vez en los últimos casos donde se habló del famosísimo ectoplasma. Y leí en una ocasión que supuestamente este ectoplasma había sido estudiado en un laboratorio y que su componente químico era muy semejante a la clara del huevo, a la albúmina, que creo que se llama albúmina o albumina, no recuerdo bien, pero es del huevo. Entonces tenía una semejanza muy alta con esta sustancia, con este líquido que, bueno, pues evidentemente se genera de los huevos, de los blanquillos. Repito, me parece curioso que a partir de 1930 para acá no hay casos, o al menos hay uno que se dio en 1990 en California, donde supuestamente en una casa embrujada había una manifestación sobrenatural, una casa embrujada donde pues había una sustancia viscosa que, bueno, era semejante al ectoplasma. Ese es el único caso que yo conozco. Hoy en día las historias de fantasmas no se hablan de la presencia del ectoplasma, pero esa sería la única evidencia física de un fantasma. No hay otras, o sea, sinceramente no hay otras. Y eso de que una persona pueda cazar un fantasma, sinceramente me parece de ciencia ficción. De hecho, hay investigadores que se dicen o se autonombran cazafantasmas, que bueno, sinceramente es un término simbólico, porque evidentemente ellos no cazan fantasmas, no se tratan de leones o de elefantes que van a cazar, sino que un fantasma pues no tiene materia, ¿no? Evidentemente no existe un fantasma que pueda ser capturado, como si se tratara de un animal salvaje. Pero bueno, el ectoplasma, curiosamente ya hay muchos casos actuales donde no se habla de la presencia del ectoplasma, y el ectoplasma hago mucho énfasis en esto porque sería la única evidencia física de la presencia de un fantasma. Hay otras evidencias, por ejemplo, que se pueden presentar, evidencias captadas en video, en fotografía y audio, pero ustedes saben que hoy en día, con todos los avances tecnológicos que existen, evidentemente este tipo de evidencias no pueden ser consideradas auténticas, a menos que se haga un estudio riguroso, un análisis en computadora y realizado por un instituto realmente serio. Vamos a citar, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, o la máxima casa de estudios en México, que es la Universidad Autónoma de México, UNAM. Vamos a suponer que estas dos universidades investigaran un caso de fantasmas, y entonces, con todo su equipo que tienen, equipo humano y tecnológico, que realizaran un estudio, un análisis de algún caso, y que demostraran que evidentemente, por ejemplo, lo que se captó en una grabación de audio realmente sea una psicofonía auténtica. Porque hay muchas psicofonías falsas, ¿no? Hay muchas psicofonías hechizas que son fáciles de detectar, e incluso si son sometidas a un estudio de audio, podríamos demostrar si esa fuente de audio es humana o no. La tecnología está tan avanzada que podríamos demostrar si esa psicofonía que en ocasiones hemos escuchado en programas de televisión como "Hola, soy un fantasma". Obviamente eso podríamos saber si en verdad fue grabado o no por alguna persona. Evidentemente esa tecnología nos podría ayudar pues para demostrar la veracidad de las psicofonías. En cuestión de fotografía y video es todavía más difícil, porque recuerdo hace muchos años en un programa de televisión donde estuvo un científico de la UNAM. Él decía que era casi imposible determinar la veracidad de un video. Él citaba, por ejemplo, la película de Parque Jurásico, ¿no? Y decía: yo, aunque tenga el video, no puedo determinar si el dinosaurio es auténtico o no. Es decir, que la tecnología hoy en día ha avanzado mucho,
que a pesar de los avances no podríamos determinar si lo que estamos viendo en la pantalla o en una fotografía puede ser real o no. Precisamente por ese problema o gran problema que existe, no se ha logrado demostrar la veracidad de estos temas y por lo tanto no se ha logrado demostrar que los fantasmas sean reales. Repito, esto es cuestión de fe y de creencia personal. Y evidentemente los que creemos en la existencia de los fantasmas no queremos demostrarle a nadie que en verdad existen. Al menos ese, sinceramente, nunca ha sido mi objetivo. Nunca ha sido mi objetivo convencer a los escépticos y a los detractores de este fenómeno que es auténtico. Eso ya depende de cada persona, eso ya depende de cada quien, repito, si quiere creer o no. Evidentemente, los que creemos en la existencia de los fantasmas es porque nos ha pasado algo raro, nos ha pasado algo extraordinario. Yo aquí podría platicarte y citarte muchísimas cosas que me han pasado, que yo he vivido, pero ese no es el tema del día de hoy. Inicié con el tema de cómo hay casos, ¿verdad? Hay casos donde personas fallecen y no saben que ya murieron. Ese es el tema del día de hoy. Solo que para obviamente tratar este tema, para hablar y reflexionar sobre el mismo, pues evidentemente sabes que me gusta dar una breve introducción que sirve como contexto a todo este rollo de los fantasmas. Regresando al tema principal y resumiendo todo lo que te he dicho, evidentemente las historias de fantasmas, algunas me parecen extraordinarias y contamos con evidencias en foto y en video, al igual que en audio, las llamadas psicofonías. Pero a pesar de que tú tienes este material, no podemos decir que sea una evidencia irrefutable de la existencia de los fantasmas. Ahora bien, si demostráramos la existencia de los fantasmas, podríamos entonces, más que demostrar la existencia del cielo o del infierno, podríamos demostrar, y es lo más importante, que la vida continúa en otro plano existencial, que la vida no termina cuando tu corazón deja de latir. Tu vida termina, o mejor dicho, comienza otra etapa cuando tu corazón se detiene. Esto, evidentemente, nos sirve de consuelo obviamente, para todas las personas que en algún momento de sus vidas han perdido a alguien. Por eso también decía que los temas de fantasmas, o el tema de fantasmas, más que miedo, nos debería de dar ese consuelo de saber que algún día, en algún momento dado, vamos a tener la oportunidad de volvernos a reencontrar con nuestros seres queridos. Eso es muy importante. Cuando una persona pierde a su papá, a su mamá, a un hermano, a un sobrino o en el peor de los casos a un hijo, ese dolor tan inmenso, ese dolor tan grande es muy difícil de que algún día desaparezca. Pero si esa persona tuviera la certeza que algún día se va a reencontrar con su ser querido, tal vez el dolor sería menos. El hecho de saber que efectivamente en algún momento te vas a reencontrar con esa persona, pues te serviría de consuelo y bueno, quizá podrías mentalizarte y decir, bueno, haré de cuenta que mi mamá o que mi papá anda de viaje, que anda de vacaciones y que algún día lo volveré a ver. Tal vez podríamos pensarlo así y quizá el dolor se haría menos. Pero el hecho de pensar o de saber que no hay más allá, que simplemente se terminó esta situación y que nunca más volverás a ver a tu ser querido, pues es lo más doloroso que puede existir. El hecho de saber que nunca más volverás a estar con esa persona es lo que en realidad duele. Bueno, eso sería tal vez tema para otro programa, pero vamos ahora sí ya a tocar el tema de esas historias de fantasmas donde las personas no sabían que ya estaban sin vida. Como te lo decía también la semana pasada, ¿cómo nosotros podríamos saber o cómo nosotros podemos saber cómo es ese proceso? ¿Cómo será el proceso
de terminar tu existencia en este mundo y continuar en otro, es decir, en el cielo, vamos a decirlo de esta manera, y siendo amables, asegurando, ¿verdad?, que efectivamente te toca ir al cielo. A lo mejor te has portado mal y te toca ir al infierno, no lo sabemos, pero bueno, en caso, ¿verdad?, de que exista el cielo y que vayas para allá, ¿cómo será ese proceso? ¿Será como nos lo han platicado? Que tú te das cuenta y observas tu cuerpo ya inerte, que observas qué está pasando en tu funeral, en tu velorio. ¿Será cierto que nosotros podemos ver todo esto antes de partir? Porque se ha dicho mucho que una persona cuando fallece todavía se queda en este mundo, todavía se queda viendo lo que pasa a su alrededor, ve obviamente todo ese proceso de duelo y de tristeza que viven sus familiares por su partida. Y entonces, supuestamente, cuando una persona muere, puede presenciar todo eso. ¿A quién le consta? ¿A quién le consta que esto puede ser así? Pues realmente a nadie. Hemos escuchado esto o esta información, supuestamente, la hemos recibido por parte de los llamados mediums, de esas personas que logran hacer contacto con los difuntos y que supuestamente ellos han sido los que han brindado toda esta información. Por eso te digo que toda esta situación es de fe, cuestión de fe, de que tú creas que esto puede ser real o no. ¿Ok? Yo creo que en este momento, a estas alturas del programa, ya te quedó claro esto, ¿no? Que siempre hablar de fantasmas es cuestión de fe, es cuestión de que cada persona crea o no. Ok, mira, hay una leyenda, hay una historia que ocurrió precisamente en México en los años 50. Para la gente que me está escuchando en otras partes del mundo, déjenme platicarles, contarles, ¿verdad?, que en México hubo una prisión muy famosa que fue la prisión de Lecumberri. En esta prisión de Lecumberri, que era llamado el Palacio Negro de Lecumberri, en esta prisión de Lecumberri hubo figuras importantes de la historia de México, políticos importantes y también artistas que filmaron ahí películas, como por ejemplo Pedro Infante, que grabó Nosotros los Pobres, la grabó en Lecumberri y también por eso se hizo famoso este lugar, y que era una prisión difícil, era una prisión donde, obviamente tú ya te podrás imaginar todo lo que ocurre, lo que pasaba en una prisión. Incluso había un pabellón para enfermos mentales. Entonces era una prisión realmente temida, peligrosa. Con el paso del tiempo, esta prisión es cerrada, clausurada, y se convierte en el Archivo General de la Nación. Hoy en día abre sus puertas al público como el Archivo General de la Nación, donde tú puedes consultar libros, periódicos, etc. Ahora bien, esta historia que te voy a narrar a continuación, supuestamente la vivió una persona que trabajaba ahí como intendente, como una persona que hace aseo, evidentemente en las oficinas del Archivo General de la Nación. Se desconoce el nombre de este testigo, de este protagonista, pero él platica que en una ocasión que estaba trabajando en la noche, porque la hora de oficina, o mejor dicho, a él le tocaba hacer la limpieza de las oficinas precisamente ya en la noche, cuando el personal se retiraba a sus casas a descansar. Entonces, él hacía el aseo ya en la noche para que al día siguiente estuviera todo listo, ¿no? Este hombre platica esta historia que en verdad es muy interesante y que, él comenta que en una ocasión, ya muy de madrugada, como a eso de las 2 de la mañana, dice que en ese momento no había ya nadie, que ya no había nadie en ese lugar, que él era la única persona que estaba en este lugar haciendo el aseo, y que observa que está sentado en una banca una persona con un vestido de reo, era un prisionero de la época de los años 30, 40 más o menos, un poquito más reciente tal vez de los años 50, y entonces él se sorprende cuando lo ve ahí.
Se acerca porque evidentemente él sabe que en ese momento no puede haber ninguna persona ahí. Y entonces cuando se acerca y le dice, oiga, buenas noches, ¿usted qué hace aquí? En lugar de contestarle, él solamente le hace una pregunta y le dice, ¿verdad que hoy no vino? El hombre de intendencia pues no sabía a qué se refería este hombre y le pregunta, ¿a quién se refiere? ¿Verdad que hoy no vino mi esposa Amalia? Y este hombre pues no supo qué contestarle, pues obviamente no sabía qué, estaba realmente impactado, espantado de verlo ahí, y entonces pues obviamente por algún motivo, por alguna razón, este intendente va a una caseta de vigilancia o no se sabe bien por qué se retiró del lugar. A lo mejor le dio miedo y por eso se echó a correr, no sabemos bien. El hecho es que se retira un momento, regresa al poco tiempo y observa que este hombre ha desaparecido. Entonces, evidentemente sabe que se trata de un fantasma. Esta aparición o este hecho no lo reportó de inmediato, de hecho se quedó callado, no se lo contó a nadie, y esto se repitió en 2 o en 3 ocasiones más. Esto le pasaba que en la madrugada, cuando ella sabía que estaba solo, aparecía de nuevo y le decía, ¿verdad que no, hoy no vino mi esposa Amalia? Y este hombre se quedaba callado. Le daba miedo porque sabía que era un fantasma. Llegó el momento en que evidentemente solicitó información de este hombre. Le dijo a una de las personas que trabajaban ahí, oye, fíjate que se me ha aparecido el fantasma de un hombre que me pregunta por su esposa Amalia. ¿Tú qué sabes al respecto? Y le dice, bueno, es que sí, ese hombre que se aparece no es la primera vez que lo hace, ya van varias ocasiones en que se aparece, que se le ha aparecido a otras personas, y le dice, se trata de un hombre que se llamaba Jacinto el Venado, y pues obviamente su esposa se llamaba Amalia y ella lo traicionó. Le platica entonces la historia de Jacinto el Venado y es verdaderamente conmovedora, triste, injusta. Es una historia realmente, una triste y desgraciada historia. Resulta que Jacinto y su esposa Amalia, déjame antes decirte que Jacinto trabajaba precisamente como un hombre que daba mantenimiento en los hogares, es decir, era el 1000 usos. Era un hombre que trabajaba dando mantenimiento en tuberías. Si tenías una mesa rota, él te la reparaba, una silla rota, él la arreglaba. Si querías que te pintara una pared, él lo hacía, ¿no? Él daba mantenimiento en las casas. De eso trabajaba el señor. Jacinto obviamente tenía una esposa llamada Amalia, y Amalia era una canija, era una tipa sin escrúpulos, que tenía un amorío precisamente con su compadre. Jacinto pues ni por enterado de esta infidelidad, de esta traición, y él creía que su esposa lo amaba mucho. Jacinto en una ocasión consigue un buen trabajo porque una de sus clientas era una mujer de mucho dinero. Esta señora le dijo, necesito que me des mantenimiento en toda la casa, la casa es antigua, necesito que me repares la tubería del baño y me pintes aquí y hagas todo esto acá, que le des mantenimiento a unas mesas, etcétera, etcétera. Entonces tenía mucho trabajo con esta mujer, que ella tenía obviamente una casa grande, una casa bien, una casa rica. Jacinto le platica a su esposa, fíjate que estoy trabajando para una señora que luego se ve que tiene mucho dinero y me ha dado mucho trabajo, me va a dar mucho trabajo. Obviamente Amalia pues le dijo, qué bien, ¿no? Qué bueno que tienes mucho trabajo porque pues a mí me gusta el dinero, ¿no? Casi. Jacinto se ganó la confianza de esta mujer y aparte la señora le dijo, mira, te voy a dar este juego de llaves, te voy a dar una copia de llaves, porque a mí me gusta levantarme tarde. Entonces, cuando tú vengas a trabajar, vas a llegar temprano, vas a llegar
a las 8 de la mañana a trabajar y yo me quiero levantar tarde, y entonces tendría que levantarme para abrirte la puerta y todo esto, ¿no? Mejor te doy esta copia de llaves y llegas a la hora que tú quieras y así no me molestas, yo voy a estar en mi habitación dormida. Entonces Jacinto tenía esta copia de llaves y también, pues obviamente su esposa de Jacinto sabía que él tenía esa copia de llaves, precisamente las guardaba en donde tenía su herramienta. Amalia le platica a su amante, que era compadre de Jacinto: fíjate que el tarado de mi esposo está trabajando en este lado, en una casa de una mujer rica. Y entonces el compadre le dice: oye, ¿y por qué no robamos en esa casa y nos damos después a la fuga? Porque Amalia realmente ya no amaba a Jacinto. Y entonces lo que quería era, pues obviamente, retirarse, marcharse lejos, dejarlo, pero pues no se iba a ir con las manos pues vacías, necesitaba dinero. Amalia entonces acepta la propuesta de su amante y le dice: lo único que tú necesitas es que me entregues las llaves, el duplicado que tiene tu marido para yo meterme a robar a esta casa en la madrugada. Amalia acepta la propuesta y entonces actúa cariñosa y amorosamente con Jacinto para que no sospechara. Le preparaba la cena y le decía: mi amor, te voy a dar de comer esto y aquello, y lo estaba consintiendo mucho. Y entonces Jacinto, ni por enterado, ni sospechaba absolutamente nada de que Amalia le estaba preparando un 4. En la madrugada, que Jacinto se queda dormido, saca las llaves del lugar en donde Jacinto guardaba y no solamente se las entrega a su amante, sino que ella lo acompaña a robar a la casa de la mujer rica. Cuando Jacinto despierta en la madrugada y se percata que Amalia no está, pues obviamente se lleva una desagradable sorpresa y espera despierto hasta que su esposa llega. Ella ya llega como a eso de las 6 de la mañana y cuando llega a la casa le dice: oye, ¿en dónde andabas? Oh, es que mi mamá se puso muy enferma y la fui a ver, y etcétera, etcétera. Pero pues obviamente no le creyó, porque en ese momento Amalia, por lo nerviosa que estaba, se le cayeron las llaves, la copia de llaves de la casa rica, y entonces Jacinto le dice: oye, ¿y tú por qué tienes la copia de las llaves? ¿Por qué traías las llaves de la casa de mi patrona? Ay, no sé, accidentalmente las tomé pensando que eran mías, ¿no? Lo cual era mentira, porque Jacinto pues obviamente las tenía guardadas en otro lado. Bueno, ese día Jacinto desafortunadamente pues dudó obviamente de que Amalia le estuviera diciendo la verdad, y al final descubre que efectivamente ella lo estaba engañando, porque llega la policía a la casa de Jacinto y le dice: usted está arrestado por el homicidio de esta mujer. Es decir, no solamente fueron a robarle a la casa, igual, y esa era la única intención que tenían, pero al momento en que esta mujer se despierta, pues obviamente al sentirse robada o al darse cuenta que la estaban robando, tal vez gritó, y estos cuates pues obviamente tuvieron que liquidarla, ¿no? El hecho es que a Jacinto lo hacen culpable, lo encuentran culpable porque a esta señora le dieron muerte con un martillo, que era herramienta de Jacinto. Y pues obviamente este señor pues dijo: sí es mi martillo, pero yo no la maté. Amalia dice, pues obviamente Jacinto sospechaba de su esposa, ¿no? Y Amalia le dijo: por favor, yo no quiero ir a prisión, por favor, yo no quiero ir a la cárcel. Sí fui yo a robarle, pero lo hice porque quería que tú y yo ya viviéramos bien y te quería sacar de trabajar, y etcétera, etcétera, ¿no? Le platicó una historia, o sea, le dijo que ella realmente quería robarle a esta mujer para que ya ella no trabajara más y se dieran una gran vida. Jacinto sabía
que su mujer era ambiciosa, avariciosa, y la amaba tanto que finalmente Jacinto se echa la culpa. Jacinto dice, sí, fui yo el que mató a esta mujer, ¿no? Yo soy el único culpable. Entonces Amalia le dice, gracias mi amor, gracias por liberarme de la prisión, pero prometo que diario voy a ir a verte a tu celda. Y eso nunca pasó. Las cosas que ellos se robaron, Amalia y su amante, pues las vendieron, sacaron mucho dinero y se dieron a la fuga, se marcharon de aquí. Jacinto se entera porque en una ocasión lo visita precisamente su comadre, la esposa de su compadre, y le dice, oye, tu mujer se marchó con mi marido, tu mujer y mi esposo eran amantes y ellos ya se fueron, se dieron a la fuga. Jacinto, cuando escucha esto, le duele tanto la traición que recibió por parte de Amalia, que no aguantó tanto tiempo. De hecho, al poco tiempo, él decide terminar con su vida. Agarra sus sábanas, las cuelga de una celda y ahí se ahorca, ahí se cuelga. Y ahí termina la triste historia de Jacinto. Poco tiempo después, su fantasma se le aparecía a los de intendencia preguntando exactamente lo mismo. Oye, ¿verdad que no vino hoy? ¿Quién? Mi esposa Amalia. Y eso fue lo que le preguntó a este intendente, que se tuvo que armar de valor porque una vez más se le apareció. Y él le dijo, Jacinto, Amalia se fue con su compadre, con tu compadre, se dieron a la fuga. Amalia te fue infiel con tu compadre. Y tú terminaste tu existencia colgándote. Tú ya no estás vivo, tú estás muerto. ¡No! Fue lo que gritó Jacinto cuando escuchó estas palabras, y entonces desapareció. Se dice que a partir de ese momento, el fantasma de Jacinto, el venado, y el venado le pusieron por los cuernos, ya nunca más volvió a aparecer en el Archivo General de la Nación. Entonces, era necesario que alguien le dijera, tú ya estás muerto, para que finalmente él ya no se manifestara. ¿Quién sabe si está descansando en paz? Yo me imagino que sí, porque él realmente era un buen hombre y no merecía pues estar penando en este mundo por esta situación, este apego que tenía por su esposa Amalia, que la amaba y la adoraba, pero que desafortunadamente ella le jugó mal, ¿no? Le hizo esta traición. Y bueno, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Que pases una excelente noche.